Muy buenos días o tardes, familia arcaica. En este tranquilo momento, les traigo una serie muy especial para mí, ya que, el fic será creado del anime, One Piece, aquel anime que me enseñó varias cosas que nunca en mi vida podría haber escuchado, me enseñó tantas increíbles emociones, que en tan solo un minuto sentí una vida entera al ver aquel anime. Espero de corazón que aquella persona que escuche este fic, en verdad le interese, ya que me esforzaré al máximo en este fic. Ya sabiendo eso, solo me queda por decirles, que disfruten relajadamente esta historia alterna. Comienzo. ¿Qué hubiera pasado si yo reencarnaba en One Piece, como el hermano menor de Monkey D. Luffy capítulo 1? Un nuevo comienzo, para un alma sin vida. Ubicación desconocida. Hola a todos aquellos que me puedan escuchar. Mi nombre, Mario Gutiérrez. Mi edad pues la verdad ni yo me acuerdo, lo que sí sé, es que estoy joven aún. Mi procedencia pues no sé, ya que mis padres me abandonaron antes de que tan siquiera abriera mis ojos. Yo al terminar de decir aquellas palabras, esbocé una amargada sonrisa y apagué mi grabadora, ya que hace unos segundos me encontraba grabando mi vida. Yo aún con aquella amargada sonrisa, miré a mi alrededor, viendo con tristeza cientos de cables, que iban de un lugar a otro, y se preguntarán qué son esos cables, pues esos cables, son mis padres, mis hermanos, y mis amigos, y aquellos que me han mantenido vivo por más de 20 años. Si les he entristecido con esa pequeña historia, déjenme decirles, que eso es solo el comienzo, pero no me queda mucho tiempo para contarles mi patética y simple historia de dolor, pero por complacerlos, les contaré una parte. 20 años atrás. Se encontraba un pequeño niño de 5 años, postrado en una cama con diversos aparatos conectados en su débil y frágil corazón. Aquel niño era Mario, un chico que desde que tiene uso de razón, ha estado postrado en una cama, sin la posibilidad de moverse, ya que un simple movimiento lo podría poner en alerta de muerte. Aquel chico, siempre vivió solo, en un cuarto, sin la posibilidad de ver la luz del sol, o tan siquiera jugar con otro niño de su edad. Aquel niño solo podía ver el mundo a través de una enorme pantalla, enfrente de él, pero aquello no era lo más importante, sino más bien su supuesta familia, aquella que lo abandonó en el momento en que nació en el mundo. Aquellas personas que se hacen llamar padres, eran de procedencia muy pobre y deshonesta. Su madre era una prostituta, y su padre era un prófugo de la justicia. Ambos individuos, al tener al joven Mario, se alegraron, pero al saber la letal enfermedad que éste tenía, lo dejaron en un basurero a su suerte. Aquel pobre bebé, lloró por más de 2 días, sin comida, y sin una madre que le diera cariño y calor. Se podría pensar que la corta vida de aquella criatura llegaría a su fin demasiado temprano, pero para su buena suerte no fue así, ya que un anciano de refinadas ropas que deambulaba por aquellos alrededores, escuchó el débil llanto de aquel bebé. Aquel anciano, al escuchar aquel débil llanto, se le detuvo el corazón de la tristeza, y siguiendo el sonido que producía aquel débil llanto, se encontró de cara con un basurero, pero el basurero no era lo interesante, sino más bien, lo que tenía dentro, que por supuesto no era basura. El anciano al ver el interior de aquel basurero, sintió como su mundo daba un giro de 180 grados, ya que veía con enojo y tristeza el estado lamentable de un bebé. Aquel anciano no supo en ese momento lo que pasó, pero sintió como una pequeña manita le tocaba la punta de su dedo. En ese momento aquel anciano tomó la decisión de acoger a aquel frágil y enfermizo bebé, y desde ese entonces, Mario ha vivido, con la persona más rica y poderosa de Inglaterra, después de la reina. Y bueno, esa es mi pequeña historia, espero y no se entristezcan mucho por mí, jejejeje. Al terminar de decir aquello último, sentí como mi débil corazón iba disminuyendo su latir, en cada segundo que pasaba. Por tal razón, sentí como mis ojos me pesaban y cada segundo, los iba cerrando lentamente, y antes de que los cerrara por completo, una lágrima salió de mi ojo izquierdo, y mi mirada se centró en el retrato, de aquel anciano que hace 20 años me había salvado la vida, y en ese momento mis ojos se cerraron por completo. En un lugar desconocido.
Me encontraba yo, de pie por primera vez en toda mi no vida, no sabía dónde estaba, pero eso no me importaba en ese momento, y a pesar de estar en un espacio completamente oscuro, intenté correr, y digo intenté pues porque al momento de intentar dar un paso me caía torpemente al suelo o eso creía que era yo. Al no sentir dolor por aquella caída me asombré un poco, pero con una pequeña sonrisa me puse de pie nuevamente, y recordé cómo era que las personas caminaban, por medio de mis libros, y al recordarme de aquello, lentamente di un paso con mi pie derecho y luego con mi pie izquierdo, y lentamente fui dando paso tras paso hasta poder caminar normalmente, y al lograr caminar normalmente, por primera vez sentí que había hecho algo en mi vida. Yo sentía en ese momento, algo que nunca había sentido, el logro de hacer algo, y un fugaz pensamientos me vino a la mente en ese momento. Corre. Corre como los personajes de los libros que leías. Tras aquel pensamiento, esbocé una sonrisa sincera, y rápidamente intenté correr, pero antes de que pudiera comenzar a correr, una enorme pantalla de color blanco apareció delante de mí. Yo por aquella inesperada aparición me caí de cara al suelo, y con una pequeña expresión de molestia fijé la mirada a aquella enorme pantalla, que en su fondo tenía varias palabras, que no había notado antes. Yo por mera curiosidad me puse a leer lo que decía aquella pantalla. Mensaje de la pantalla. Joven humano, tu muerte ha sido, por decirlo así, la más triste en milenios, y por tal razón yo, Kai, te daré la oportunidad de renacer en otro plano existencial, como un personaje ficticio. Al terminar de leer aquello último el mensaje de la pantalla cambió por otro, pero si miraran mi expresión de asombro y de alegría se morirían de la risa. Yo no sabía cómo agradecerle a aquella deidad, pero con gusto aceptaría renacer, ya que a pesar de no haber vivido la vida en sí, valoraba mucho la misma. Yo nuevamente me puse a leer el mensaje de la pantalla. Mensaje de la pantalla. Ahora que me has confirmado tu decisión, te daré algunas opciones a elegir. Primera opción, elige tu cuerpo y poderes del mismo. Segunda opción, elige el tipo de fruta del diablo que quieras poseer. Tercera y última opción, elige un don especial que solo tú poseas. Al terminar de leer aquello último, abrí mis ojos en grande ya que sabía en el mundo que iba a renacer, y no me lo podía creer en ese momento, ya que nunca había pensado que mi anime favorito, sería mi nuevo mundo y realidad. Espacio de dudas. Al pasar toda mi vida en cama, tuve la oportunidad de ver miles de animes, películas, series y otras cosas, gracias al anciano. Cierre de espacio de dudas. Yo al ver aquellas opciones sin dudar hablé. Quiero el cuerpo y los poderes de Poseidón de Shumatsu no Valkyrie. La fruta del diablo que quiero ingerir es la Fish, aquella poderosa fruta que me da la habilidad de convertirme en un gigantesco y poderoso dragón indestructible. Por último mi don quiero que sea poder controlar los 5 elementos y subelementos. Yo luego de terminar de elegir mis opciones, mira con entusiasmo como la enorme pantalla comenzaba una cuenta regresiva, y debajo de esa cuenta regresiva había una gran sonrisa. Yo al ver aquella cuenta, esbocé una sonrisa, aquella sonrisa que hace mucho tiempo había perdido, y antes de que el conteo llegara a 0, pensé una última cosa en este mundo, aquel mundo donde había vivido postrado en una cama. Creo que esta nueva oportunidad, no la desperdiciaré, sino que la aprovecharé al máximo. Tras haber pensado aquello último, mi alma se fue desvaneciendo en partículas de luz azules, y con una lágrima en mi ojo le di las gracias desde lo más profundo de mi corazón a la deidad, Kai. Luego de darle a la deidad Kai, mi más sincero agradecimiento, mi alma se desvaneció por completo del mundo, y solo una persona en ese mundo supo amarme sin lástima o tristeza, por eso les digo a todos aquellos que me puedan escuchar, vivan sus días de vida, como si fueran los últimos en toda su vida, y valoren a aquellas personas que en verdad las quieren por lo que son y como son, sin importar una enfermedad, una discapacidad u otra cosa, aquel que ama, ama como sea. Y así es como termina mi vida en ese mundo. Ahora bien, nos dirigiremos a una pequeña villa ubicada en el medio del océano. Esta isla tiene como nombre, Villa Fossa.
El pueblo tiene unas pocas casas, un puerto y muchos campos donde hay muchos molinos de viento, en otras palabras es un lugar bastante tranquilo y cálido, pero no nos centraremos en el pueblo, sino más bien, en un cierto molino que estaba a una buena distancia del pueblo. En aquel molino había 4 individuos, 2 de aquellos individuos eran niños, y los otros 2 eran una mujer y un anciano de avanzada edad. El primer niño se llamaba Monkey D. Luffy, la mujer por otro lado se llamaba Curly Ladan, que en ese entonces era la madre adoptiva de aquellos 2 niños, y antes de que diga el nombre del segundo niño, diré el del anciano que es Monkey D. Garp. Aquel anciano era el abuelo de ambos niños, y como había dicho antes ahora diré el nombre del último niño. Hola, mi nombre es Monkey D. Mario, hijo de Monkey D. Dragón, y hermano mellizo de Monkey D. Luffy, ese soy yo jejeje, pero lo más curioso es que la deidad Kai, me dejó los recuerdos que tenía de mi anterior vida, jeje le agradezco por eso, ya que hay una persona valiosa de ese mundo a la que nunca quisiera olvidar, pero ahora dejemos el pasado como lo que es, pasado y nos centraremos en el ahora. Tiempo presente. Me encontraba yo, soltando unas cuantas lágrimas de alegría, ya que veía como mi nueva familia convivía con alegría, y más feliz estaba al tener un hermano tonto y carente de inteligencia, pero divertido y amable, una madrastra dulce y atenta y un abuelo cariñoso y protector. En aquel molino convivía una feliz familia con un individuo nuevo que cambiaría para bien o para mal la historia destinada a aquellas personas. Hora actual. 5:30 de la mañana. Se encontraba mi madre, discutiendo con mi abuelo, el propósito es que mi abuelo me quería llevar a entrenar por 3 años a un misterioso bosque, pero mi madre se negaba rotundamente, ya que en ese entonces yo solo tenía 3 años, al igual que Luffy. Por otro lado, Luffy se sentía triste ya que quería ir con nosotros, pero el abuelo por alguna razón se negaba a llevarlo. Luego de unas largas horas de discusión, el abuelo pudo convencer a mi madre de que me iba a proteger como el tesoro más valioso de todos. Por otro lado, yo no me negaba a entrenar, ya que eso me permitiría hacerme más y más fuerte, para proteger a mis seres queridos, en ese entonces no tenía un sueño al que acudir como motivación. Luego de que Monkey D. Garp convenciera a la madre de Monkey D. Mario, ambos partieron con dirección al bosque. Conmigo. Yo luego de preparar una pequeña bolsa con las cosas que necesitaría, miré por la ventana de mi dormitorio, viendo por la misma como había un hermoso amanecer. Yo al ver aquello esbocé una pequeña sonrisa de felicidad, ya que por primera vez estaba viviendo la vida como debe ser. Yo luego de unos minutos de estar mirando por la ventana, decidí bajar abajo, ya que el abuelo me está llamando. Ya estando abajo me despedí de Luffy con un fuerte abrazo, antes de separarnos del abrazo habló. Mario-kun, tu hermano mayor te desea mucha suerte en tu viaje, y espera que te vuelvas muy fuerte, ya que también me volveré fuerte para protegerte a ti, y a los demás. Tanto yo, como mi madre y el abuelo, al escuchar lo que había dicho Luffy esbozamos una gran sonrisa, como solo un monkey la podía dar. Luego de despedirme de Luffy, mi madre me dio un fuerte abrazo que casi me hace volver al más allá XD. Y luego de despedirnos por completo, yo y el abuelo partimos a entrenar por 3 años en un bosque misterioso. 1 hora había pasado desde que había salido de casa, en el camino miré desde lejos aquella enorme masa azul llamada mar, y al ser la primera vez que la veía en vida real, de verdad que me sorprendí y emocioné, además de ver el mar el abuelo también me llevó a dar un paseo por el pueblo antes de irnos. Una vez estando en el pueblo, el abuelo me invitó una gran jarra de leche en el Partisba, era un bar ubicado en el pueblo, es el único que hay en todo el pueblo. Luego de pasar un rato en el bar, el abuelo me llevó hasta la orilla del mar para que pudiera jugar un rato, cosa que se lo agradecí muchísimo. Monkey D. Garp se sentía feliz por pasar tiempo de calidad con su segundo nieto, y antes de entrenarlo quería que disfrutara un poco su niñez. Conmigo. Me encontraba yo corriendo como alma que lleva el diablo, por toda la orilla de la entonces playa. Mi corazón en ese momento latía de felicidad y emoción, era un sueño que por mucho tiempo había anhelado. Vivir la vida era lo que quería en mi otra vida. Yo en ese momento
Corría, saltaba, reía, cantaba y bailaba en la playa, y a mi lado se encontraba un riente abuelo que me ayudaba a hacer castillos enormes de arena, y en algunos momentos ambos veíamos algunas criaturas del mar que pasaban por ahí, y en algún momento un pulpo gigante intentó atraparme cuando estaba corriendo, pero una sola mirada de mi abuelo lo hizo sudar a mares, y rápidamente se fue como un cobarde. Yo, como era la primera vez que veía un monstruo marino, sentí aquello que se llama miedo. Por primera vez sentí miedo, jejejeje, cosa que era genial. Luego de que diera la media tarde, el abuelo y yo salimos de la playa y nos dirigimos a las montañas, y respectivamente al bosque del que tanto hablaba el abuelo. Ya estando en el misterioso bosque, el abuelo me mostró diversas criaturas y sus debilidades, además de diversas plantas medicinales y algunas venenosas. Tiempo presente. Cuando llegamos al bosque, vi con asombro que este era demasiado hermoso y extenso, pero no pude contemplarlo mucho ya que el abuelo me llevó a una pequeña cabaña. En esta misma pasaría 3 años de mi vida, y a pesar de tener solo 3 años, mi mentalidad era de uno de 25 XD. Tras instalarnos en la cabaña, yo y el abuelo nos dirigimos a un pequeño lago con cascada que había cerca de la cabaña, esto para darnos un pequeño chapuzón, jejejeje. Ya estando en la cascada, el abuelo hizo un salto bomba, salpicando de paso todo a su alrededor. Por otro lado, yo, al ver cómo el abuelo se divertía nadando, rápidamente me preparaba para saltar al agua, pero antes de que saltara, una fruta con forma de estrella me cayó en la cabeza. Yo, al ver aquella fruta, me sorprendí mucho, y ya sabiendo lo que era aquella extraña fruta, me la comí de un solo bocado, y de paso, casi me ahogo XD. Tras ingerirla por completo, sentí un dulce sabor recorrer mi paladar, pero luego sentí como me salían 2 pequeños cuernos en la cabeza, y tras unos segundos más, la marca de un tridente me salió en el pecho derecho, y mi cabello, antes negro como la noche, cambió a un rubio sedoso, además mi altura aumentó un poco más. Yo, tras aquellos cambios, esbocé una enorme sonrisa de felicidad y agradecí nuevamente a la deidad Kai, y sin pensarlo 2 veces di un gran salto al agua. Ya en el agua, el abuelo se sorprendió muchísimo al ver mi cambio radical. Yo, al ver su divertida expresión, solo esbocé una enorme sonrisa. Esto causó que el abuelo Garp se relajara y mejor decidió preguntarle después del cambio radical de su nieto, y entonces nieto y abuelo se divirtieron a lo grande, en aquella hermosa cascada. Luego de 1 hora de diversión, el abuelo me hizo las típicas preguntas de interrogación. En la cabaña. Con el abuelo. Este se encontraba sentado en el sofá bebiendo una jarra de cerveza, y enfrente de él en una silla reclinable me encontraba yo, tomando una taza de té, ya que el té me gustaba XD. Luego de unos segundos más, el abuelo me mira de arriba a abajo, y luego habló. ¿Qué fue lo que te pasó, mi querido nieto? Yo, por otro lado, ya sabía que me iba a hacer aquella pregunta, y con una sonrisa de vergüenza dije. Abuelo, solo me comí una extraña fruta con forma de estrella, que me había caído en la cabeza, y al momento en el que me la comí, sufrí estos cambios, además que me salieron 2 extraños y pequeños cuernos en la cabeza. El abuelo se sorprendió tanto, que casi se ahoga con su cerveza, y rápidamente buscó un extraño libro, y al encontrarlo me señaló con miedo una fruta con forma de estrella. Yo, al ver que era la misma fruta que me había comido, asentí con la cabeza. El abuelo, al ver como yo asentía con la cabeza, casi se le sale el corazón de su sitio, y con un enorme asombro habló. Mi querido nieto, tú te has comido una de las frutas del diablo más poderosa del mundo, llamada Fish. Esta fruta te da la capacidad de convertirte en un dragón indestructible. El abuelo, al terminar de decir aquello, susurró algunas cosas raras que yo no pude entender, pero de igual forma yo fingí estar sorprendido y emocionado. Entonces yo, de forma inocente, pregunté. Abuelo, ¿qué es una fruta del diablo? El abuelo, al escuchar aquello, comenzó a explicarme a detalle lo que eran las frutas del diablo y las habilidades que éstas les otorgaban a aquel que la ingiriera. El abuelo me explicó que existían 3 clases de frutas del diablo. Las primeras son las frutas paramecía. Estas frutas dan al consumidor un poder que puede afectar tanto a su cuerpo, como a la manipulación del entorno o la generación de algunas sustancias.
En general, las frutas del diablo de tipo paramecía otorgan a sus consumidores habilidades que ni le transforman en un elemento natural, como las logía, ni les transforman en animales, como ocurre con las zoan. La segunda clase es la tipología. Se las reconoce por dar a sus consumidores la capacidad de transformarse en un elemento natural, crearlo y controlarlo a su antojo. Y por último la que yo poseo, la tipo zoan. Este tipo de fruta permite al consumidor transformarse en una especie de animal completo y una forma híbrida del animal y su forma original a completa voluntad. Y bueno, eso es todo lo que el abuelo me dijo, además de los nombres de cada fruta del diablo. Luego de que el abuelo terminara de explicarme qué eran las frutas del diablo, vio con una gota de sudor y una sonrisa que su querido nieto se había quedado dormido, con una burbuja de moco saliendo de su nariz. Jejejeje. El abuelo Garp. Al ver cómo yo dormía, me tomó entre sus brazos y me llevó a mi dormitorio, para que yo pudiera dormir tranquilamente. Luego de que el abuelo me dejara en la cama, este mismo se fue a sentar en una silla, y tomando una pluma y un papel, se puso a planear el tipo de entrenamiento que iba a darle a su nieto. En el papel, el abuelo escribió lo siguiente. Primer año. Entrenamiento físico y mental, junto con entrenamiento en pelea y la espada. Segundo año. Práctica del Aki y sus derivados, además del estudio básico como leer, escribir, y otras cosas. Tercer y último año. Entrenamiento con la Akuma no Mi, tipo Zoan, y una retroalimentación de todos los anteriores años. El abuelo, luego de terminar de escribir las últimas palabras, esbozó una gran sonrisa, y miró de reojo a su nieto que dormía como un tronco XD. El abuelo, tras terminar de organizar el entrenamiento de su nieto, se quedó afuera contemplando las estrellas y las constelaciones mientras bebía una gran jarra de cerveza. Bueno, mi querida familia, este es el fin del primer capítulo. La verdad me divertí mucho escribiendo esto, y le puse mucha emoción y sentimiento a esta historia, y quisiera de corazón que me dieran su apoyo dejando un gran like y uniéndose a la familia, y si quieren que siga la segunda parte quiero ver más de 100 likes XD. Sé que es mucho, pero sé que podemos lograrlo, y para terminar solo les deseo a todos una feliz vida, y no se rindan antes las dificultades, ya que para eso estoy yo XD.